chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran, chicos? Buenas noches, Luis. Hola, hola, Daisy, buenas noches. Jerónimo, ¿cómo están? Buenas Espero que noches, bien. Luis. Hola, Muchas gracias. Marisa. Hola, hola, chicos. Normila. Buenas noches, profesora. Luz, Noches, ¿cómo Luis. estás? Nathaniel, también. Buenas noches, chicos. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. Darles la bienvenida a la sesión del Buenas día de noches, hoy. profesora. Hola Elías, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a empezar, chicos, con la actividad que tenemos planificada para hoy. Mencionarles algo rápido, ya probablemente ya les han informado, sin embargo hay que reiterarlo. Sus talleres, o perdón, cursos, ¿no? Que se dictan durante la semana, ya retornó el curso de marketing para que puedan ingresar. Y ahora sus cursos de astronomía se están retomando nuevamente en el horario habitual de los días sábados, ¿correcto? Espero que estén ingresando. De la misma manera, el día de mañana se está llevando a cabo el sorteo de puntualidad, chicos. Así que ya probablemente su asesora o su asesor les va a estar compartiendo la información para que puedan conectarse y puedan saber de primera mano, ¿no? Quiénes van a ser o van a salir ganadores, ¿no? Recuerden que es un sorteo, chicos, ¿ya? Influye mucho la suerte y veremos, pues, ¿no? Tal vez alguno de ustedes mañana amanece con la suerte al 100% y termina ganándose o llevándose la tablet. ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, chicos, ahí está. Muy bien. Ahora sí, nos enfocamos en lo que el día de hoy tenemos que trabajar, chicos. ¿Ya? Para eso les voy a mostrar la siguiente imagen. Les pido, por favor, puedan observar con detenimiento lo más que puedan de esta imagen que les estoy presentando. ¿Ya? Observemos todo lo que podamos. A ver, observemos unos 30 segunditos, creo yo, o un minutito tal vez. ¿Listo? Observamos, observamos, observamos todo lo que puedan. Ya, chicos, de esta imagen, porque luego vamos a conversar un poquito de lo que esta imagen nos ofrece. ¿Correcto? Observemos esa imagen, por favor, lo más que podamos. Todo lo que puedan y cuanto puedan. Identificar, diferenciar, observar. ¿Listo? Observamos la imagen. Terminamos de observar. ¿Ya está? A ver, vamos a conversar, ¿ya? A ver, ¿qué han observado en la imagen que les he presentado, chicos? ¿Qué han podido observar? Personas de distintos orígenes, Miss. Muy bien, a ver, Daisy, personas de distintos orígenes. Listo, Daisy me dice eso, ¿correcto? Ya, muy bien. Profesora, personas de distintos orígenes con diferentes ropas. Ya, su vestuario entonces es distinto. Ya, muy bien, agregamos eso, listo, que tienen Son de que, diferentes, a ver, Elías. son de diferentes culturas. Diferente cultura, Elías. Muy bien. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Diferente Profesora, cultura. Adelante, Normila. personas de diferentes lugares. eh, lo que yo me imagino es que también tienen diferentes lenguajes. Ah, ya, muy bien, Normila. Personas que pertenecen a diferentes zonas o lugares y que también, Normila nos dice por ahí, también tienen diferente lenguaje. Ya. ¿Qué características han presentado esas personas, chicos? A ver, ¿qué características podríamos nombrar que ustedes han identificado en el grupo de imágenes que les he presentado? ¿Qué características? ¿Ya? ¿Qué Profe- características han identificado? A ver, Luz, Algunos de adelante. ellos saben nativos, mis nativos que son de la selva, indígenas. Ya, nativos, indígenas, ya. Profesora, que son de diferente color de piel, no todos son iguales. Mm, el tono o el color de piel, ya, muy bien, son distintos, muy bien.
A ver, Hermelinda me dice diferentes vestimentas, el vestuario, ya, muy, no, Jerónimo me dice eso. Vestimentas también Jerónimo, Mercedes me dice que están representando las costumbres de nuestro Perú. Correcto, ya, entonces, vamos recopilando. ¿Qué características me han nombrado? Me han nombrado la vestimenta, me han nombrado el color de piel, me han nombrado, ¿qué más me han nombrado por ahí? ¿Qué añadimos? ¿Qué podrían añadir? Color de piel, vestidura, ¿qué más? Idioma, su idioma. Idioma, ya, interesante. Entonces, chicos, esa imagen que ustedes han observado, porque en esa imagen ha habido otras imágenes, y ahí lo vuelvo a proyectar. No, y es cierto, si nosotros vemos todas las imágenes que tenemos ahí, la vestimenta es distinta, el color de piel es distinto, incluso los rasgos de los ojos también cambian, el grosor de los labios, de la nariz, ¿no? También el idioma, por ahí la representación que cada uno de estos tiene, ¿no? Porque son o forman parte de una cultura, como nos decía Elías, ¿no? Tienen su propia cultura. Entonces les digo, chicos, esa imagen ¿reflejará la realidad de nuestro país? ¿Sí o no, chicos? Sí, ¿Refleja la realidad? profesora. Es Sí. ¿Cómo la refleja? ¿A través de qué? A de través sus de las costumbres. características físicas. Ya Daisy me dice de sus culturas, Luz, ¿no? De los o de las características físicas, ¿ya? Nosotros sabemos por historia que el Perú es un país de muchas sangres, ¿no? Si es más, nosotros, ¿y eso dónde inicia? En la época de la invasión, ¿no? Cuando los españoles llegaron, no solo llegaron ellos, los españoles trajeron a personas de otros lugares que vinieron aquí en calidad de esclavos, ¿no? Y que fueron asentando también su cultura dentro del país y que a raíz de eso se da el proceso de mestizaje también, ¿no? Ahí recordemos un poquito esa información porque todos la conocemos por cultura, ¿no? Entonces, esa imagen que hemos mostrado al inicio, como ustedes lo han dicho, correcto, Hermelinda, ¿no? Tienen la vestimenta, el idioma, el color de piel, incluso el cabello, la forma de los ojos, la forma tal vez de los labios, ¿no? Sus rasgos faciales y demás, distinto uno de otros, porque pertenecen, como lo íbamos comentando, a una cultura en particular, ¿no? Pero esa cultura o las culturas en sí, porque no solo es una, son muchas, forman parte de un solo país que es nuestro Perú. Entonces, vemos ahí una pluriculturalidad, ¿no? O una multiculturalidad, ¿no? Porque hay un montón de culturas, ¿no? Esa imagen, a ver, Nathaniel, nos está representando las diferentes culturas que tiene nuestro país, como las 3 regiones, me dicen, ya. ¿Será importante, chicos, ahora hablando de cultura, será importante que nosotros reconozcamos y valoremos, cuidemos las culturas de nuestro país? ¿Será Claro que importante? Sí, Sí, Daisy, ¿por qué, profesora. Daisy? ¿Por qué será importante? para conocer, Miss, y saber de qué está qué cosa es lo que tiene nuestro país a fondo. Ya, muy bien. Para poder conocer entonces a nuestro Perú. ¿Ya? Luz. Porque podemos darnos cuenta lo que está mal o lo que estamos haciendo bien. Ya, muy bien, porque podemos darnos cuenta de lo que tal vez nosotros como peruanos estamos haciendo bien y tal vez por ahí en qué estamos fallando, ¿no?
Porque no me van a decir, profesora, todos nosotros lo hacemos muy bien. ¿No? Aquí también habría que ver realmente, hacer una evaluación tal vez de qué tanto el peruano valora su cultura. Y si nosotros somos o vemos las cosas de manera real y objetiva, nos vamos a dar cuenta que el ser humano, o en específico nosotros, los peruanos, ¿no? Preferimos lo del exterior que lo propio. O no, o yo estoy tal vez mintiendo y no es así. Así es, Miss. Hay Es Así que es, cierto lo que está diciendo valorar el lo profesor. nuestro y después el resto, dice. esa es la frase, ¿no? Pero habría que ver si realmente nosotros la aplicamos. Nathaniel, sí es importante porque nos enseña a valorar la cultura que no conocemos. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen todas las culturas que existen en nuestro país? Todas sin excepción. No todas, No, profesora, algunas. Solo algunas, perfecto. Algunas. ¿Y por qué no conocen todas las culturas, chicos? Porque no nos enseñan desde el inicio o porque no nos interesa saber, mejor dicho. Correcto, ¿no? Uy, pero si tú le preguntas a alguien los grupos de moda de Estados Unidos, de Japón, de los coreanos, uy, sí, eso así te lo responden, ¿no? Pareciese que es su Biblia eso, ¿no? En la juventud sobre todo vemos eso, ¿no? Y como dice Daisy, es porque tal vez no nos los han enseñado o porque también a nosotros no nos nace conocerlas, ¿no? Es como que así el Perú tiene muchas culturas, pero ¿cuáles son? Entonces, chicos, ¿por qué vienen esas preguntas? Porque el día de hoy nosotros vamos a aprender sobre el multilingüismo. Así como nosotros hemos mencionado la palabra multicultural, también hay el multilingüismo. ¿Qué es el multilingüismo? ¿Para qué lo van a aprender? Para que nosotros aprendamos y sepamos valorar nuestra lengua y también nuestra cultura, ¿no? Es para eso. Es muy, en este caso, muchos hemos utilizado, hemos dicho esa frase, ¿no? De, ay, Perú es un país multicultural o es un país que tiene muchas culturas, es un país muy rico en culturas, pero tal vez no hemos tenido el tiempo también de conocer cuáles son esas lenguas que practican esas múltiples culturas. Porque puede haber muchas lenguas o muchas culturas, pero las lenguas no son las mismas. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a definir qué es el multilingüismo, chicos. Para empezar, el multilingüismo es básicamente la coexistencia de múltiples lenguas, de muchas lenguas, dentro de un mismo territorio. Yo les pregunto, en el Perú, solo en nuestro país, vamos a empezar de aquí. ¿Todo el Perú, de canto a canto, hablará únicamente el español? No, profesora. Muy bien. ¿Qué otras lenguas hablamos en el Perú? Por ejemplo, Español, inglés. ¿qué más? la quechua, Quechua, muy bien. ¿Qué más? ¿O solo conocemos esas? ¿O solo esas nos las han presentado? Español, inglés y quechua son los tres que me están nombrando. Italiano. Ya, tal vez en un menor porcentaje puede ser. En el Perú, estoy hablando de nuestro país, no de fuera. Ya, me quedo con lo que me han dicho. Español, inglés, quechua, italiano. Me han nombrado estas, ¿ya? Yo les pregunto. Aymara. Aymara, ya, muy bien. Muy bien, la Aymara también. El hecho de que en el Perú se hable el idioma español, la lengua, el español, el inglés, el quechua, el aymara, el italiano, etcétera, ¿creen ustedes que una de esas lenguas es superior a la otra o es mejor que la otra?
Yo diría que el español, que es como más fácil de entender. Ya. O sea que el español está por encima de las otras. Es mucho más importante. No, profesora, todas son importantes. Muy bien, Luz. Son importantes. Si bien es cierto, Elías, como nos dice, ¿no? El español para nosotros es más sencillo. Para nosotros. Pero tú anda, pregúntale a un norteamericano si es fácil aprender español y te va a decir que no. Que el español es una de las lenguas más difíciles de aprender, chicos. Ustedes se preguntarán, profesora, ¿por qué? Porque el español, chicos, tiene muchas reglas. Para empezar, tiene reglas de tildación, tiene reglas de tildación general, especial, diacrítica, tiene uso de coma, uso de dos puntos, tiene el uso de signos de interrogación, el uso de signos de admiración, tiene un montón de normativa que otros idiomas no manejan tal vez tantas reglas, ¿no? Pero todas son importantes. Entonces, en nuestro país, en nuestro Perú, nosotros hablamos de inglés, hablamos de español, hablamos de quechua, hablamos de aymara, hablamos de italiano, por ahí tal vez otro idioma más, pero esas lenguas que estoy nombrando pueden convivir dentro del territorio peruano con total normalidad, pueden coexistir con tranquilidad. ¿Por qué? Porque cada lengua va a tener su desarrollo, va a tener su comunidad y ninguna lengua es mejor que otra. Todas tienen el mismo rango de importancia, toditas, ¿ya? Entonces, eso es el multilingüismo, cuando en nuestro territorio van a existir o se van a hablar muchas lenguas diferentes y todas van a poder vivir o convivir dentro del mismo territorio con normalidad, con tranquilidad. Lo es, por ejemplo, en Paraguay se habla el español, se habla el guaraní, ¿no? No hay ningún problema. En Argentina se habla el español, se habla el quechua, el mapuche, no hay ningún problema. En Ecuador se habla el español, se habla el quechua, se habla el aguapit. Pueden coexistir, pueden convivir de la manera más tranquila posible. No hay ningún inconveniente. Ese es el multilingüismo, chicos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esos factores que hacen posible que estas lenguas puedan convivir en un mismo territorio? Que no haya ningún tipo de conflicto porque estas lenguas se hablen en general en todo el país. Vamos a ver aspectos lingüísticos y extralingüísticos que hacen posible esta coexistencia. Voy a ir por partes. Ya vamos con el aspecto lingüístico. El primer factor es la dialectización. ¿Qué es la dialectización? Tal vez es la primera vez que ustedes están escuchando ese término. La dialectización, chicos, es cuando un idioma o una lengua va a sufrir ciertas modificaciones dependiendo del lugar donde se hable. Voy, por ejemplo, con el español. Yo les pregunto, ¿el español que habla el peruano será el mismo al español que habla el mexicano? ¿Qué me dicen? No, profesora, porque no lo pronuncian igual. Correcto. ¿El español que habla el mexicano será el mismo al español que habla el argentino? No, porque tiene su forma de pronunciar cada persona o cada Correcto. país. Muy bien, Luz. Hay muchos países que hablan español. El Perú no es el único país que habla español. Hay muchos países, México, Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela, ¿correcto? Pero pese a que compartimos en teoría la misma lengua que es el español, hay modificaciones que sufre el idioma según el lugar donde se habla. Por eso es que tenemos diferente vocabulario. Y en este caso, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, ¿no? Niño, ¿no? Es un niño. Yo, peruana, un niño. Pero si tú vas a México, México no va a decir un niño, va a decir un chavo. Vas a Argentina, no va a decir un niño, va a decir un pibe o un nene, ¿no? Modifica, cambia.
Sigue siendo español, por supuesto, pero por el tema de la dialectización es que se producen esas pequeñas modificaciones según el espacio geográfico. ¿Se entiende, chicos? Lo mismo, me centro en el Perú para que quede más claro todavía. El quechua. ¿El quechua que hablamos en el Perú será el mismo para todos? No, profesora. Muy bien, cambia. Por eso es que hay quechua sureño, hay quechua central, hay quechua conchucano, hay quechua huailino. Es quechua, profesora, por supuesto, es la misma lengua, estamos hablando del quechua, pero sufre dialectización porque va a sufrir modificaciones dependiendo de la zona en donde se hable. ¿Se entiende qué es la dialectización, chicos? Sí, profesora. Listo. Paso al desarrollo de interlenguas. Tal vez el término interlenguas es la primera vez que lo escuchan, pero es bastante sencillo de entender. Voy a ejemplos prácticos para que me comprendan. Cuando ustedes escriben a sus asesores, ¿no? Porque tal vez quieren consultarle algo, quieren pagar sus pensiones o quieren tal vez que les envíen su módulo, etcétera, o tienen alguna consulta. Y le dicen, Miss, buenos días. Yo les pregunto, ¿la palabra Miss pertenece al idioma español? No, profesora, al inglés. Al inglés, correcto. Tú dices, Miss, buenos días. ¿Y buenos días pertenece al inglés también? No, profesora, al español. Correcto. En esta expresión clásica y ejemplo práctico, Miss, buenos días, estás juntando el inglés con el español. El famoso, en este caso, la famosa interlengua. No digo que esté mala, porque no está mal que hagan eso. Y nos damos cuenta que nosotros en nuestra práctica diaria hacemos eso, mezclamos tal vez el español con el inglés para poder comunicarnos. O cuando por ahí están conversando con alguien y le mandas, ok, mañana te aviso. El ok es una palabra del inglés. Mañana te aviso es español, pero estás usándolas en tu habla cotidiano, se entiende, te entienden, y ahí estás desarrollando tu interlengua. ¿Listo? Profesora, ¿qué pasa con el quechua? Va a pasar exactamente lo mismo, chicos. Nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos por lengua materna al español, porque es la lengua con la que hemos crecido, ¿no? Pero por ahí desarrollamos una segunda lengua, que puede ser el inglés, puede ser el quechua, puede ser, no sé, el italiano, puede ser el ruso, puede ser, no sé, otra lengua X. Nosotros, por naturaleza, ¿no? Empezamos a utilizar o a combinar nuestra lengua materna con nuestra segunda lengua. La fusionamos. Es por eso que a esa fusión se le conoce como desarrollo de interlengua. No está mal, repito, así que normal, siéntanse en la tranquilidad de seguir diciendo miss, de seguir diciendo ok, de seguir diciendo bye. No hay ningún problema, porque es parte de nuestro proceso. Y ahí se evidencia que el inglés y el español, por ejemplo, en esos casos que les estoy poniendo, se pueden utilizar, son dos lenguas diferentes, pero que pueden coexistir una con la otra sin ningún tipo de problema. ¿Se entiende? Sí, profesora. Se comprende perfecto. ¿Ya? Listo. Eso es tu desarrollo de interlenguas. Esos dos aspectos pertenecen, o dos factores, perdón, pertenecen al aspecto lingüístico. Ahora, expliquemos los aspectos extralingüísticos, que son también bastante sencillos. Primer factor, las invasiones o conquistas. Para eso nos vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a ubicar en la época de la llegada de los españoles. Nosotros, los peruanos, antes de que lleguen los españoles, no hablábamos español. ¿Qué lengua hablábamos, chicos? ¿Qué hablábamos? ¿Portugués hablábamos? Tal vez.
¿Qué me dicen? No sé, profesora. Una Nosotros vez más la hablamos, pregunta, profesora. Discúlpeme, le saludo a Miguel Collantes, y a mis compañeros también, pero no entendí la pregunta en sí. Por favor, ¿nos repite la lo pregunta? repito, sí, claro. Antes de que lleguen los españoles, cuando el Perú estaba poblado por los incas, ¿cuál era el idioma o la lengua que se hablaba en ese entonces? Antes de la llegada Según, de los según españoles. los historiadores, el aymara, en otros estudios, el quechua, ¿no? Los dos únicos idiomas Ujú, antes de su llegada. correcto. Muy bien, hablábamos esos idiomas. Pero llegaron los españoles y eso cambió por un proceso de evangelización. Como lógicamente los españoles hablaban español y nosotros no hablábamos esa lengua, ellos no tenían chance de poder llegar a nosotros, de poder entendernos, ni nosotros los entendíamos a ellos, pues porque lógicamente no compartíamos la misma lengua. Entonces, ¿qué se tuvo en ese entonces? Intérpretes, ¿no? Personas que entendían el español y entendían la lengua que se practicaba para que de esa manera pueda haber una comunicación, ¿no? O una vía o un camino de comunicación. Poco a poco, a través de la religión, a través de la evangelización, los pobladores del antiguo Perú fueron o fuimos aprendiendo el español, ¿no? Y poco a poco es lo que, bueno, pues, ¿no? Actualmente es la lengua que manejamos. Entonces, ese proceso, ese primer choque de dos idiomas o dos lenguas que nunca se habían tal vez topado y que sí se dio la oportunidad y tuvieron que, ¿no? Coexistir, ahí se evidencia eso. Fue un choque a un principio, por supuesto, pero que luego fue evolucionando para bien, se fue educando en el español y que lógicamente pues hasta la actualidad es lo que se sigue practicando. Otro caso, por ejemplo, es cuando hace unos añitos atrás, por ejemplo, llegaron los venezolanos al país, ¿no? Por aquí tal vez tengo estudiantes que son de Venezuela. Ustedes recordarán que con la llegada de los venezolanos hubo un tema en cuanto a los vocabularios, ¿no? Pese a que hablábamos español, Venezuela y Perú, hubo ahí un choque, hubo un roce, ¿no? Porque tú no le entendías al 100% al venezolano y los venezolanos tampoco nos entendían a nosotros a un 100%. Porque había palabras, ¿no? Que eran distintas. Por ejemplo, ¿no? Nosotros conocemos la fruta como papaya, pero los venezolanos me parece que lo conocen como lechosa, ¿no? Por ahí corríjame si por aquí tengo alumnos que son de Venezuela, ¿verdad? Entonces, fuimos como que adaptándonos, fuimos aprendiendo uno del otro, ¿no? Los peruanos fuimos aprendiendo de los venezolanos de nosotros, los términos se fueron como que compartiendo, ¿no? Fuimos aprendiendo, fuimos entendiendo y además fuimos tomando estas palabras como ya parte de nuestro propio vocabulario. ¿No? Y ahora, pues, ¿no? Tú te encuentras ahí en la calle o tienes tal vez por ahí amigos que son de Venezuela o amigos que son peruanos y como que ya el vocabulario en algo se asemeja, ¿no? Pero ahí también en un principio hubo un primer roce, pero que se pudo, en este caso, se pudo seguir avanzando porque solamente fue un tema de poder adaptarse a esa nueva realidad. ¿Correcto? Entonces, ahí está ese tema también, que incluso lo podemos ubicar en las migraciones, ¿no? Lo ubicamos ahí. Lo mismo, pasa algo en el Perú, algo grave, y ustedes me dicen, profesora, ya no podemos estar más en este país, y deciden migrar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar, chicos, si todos ustedes deciden irse a Estados Unidos en este momento? En cuanto a la lengua, ¿qué va a suceder? Tenemos que aprender el otro idioma, profesora. Correcto. Va a haber un primer roce, ¿no? Profesora, yo solo hablo español, inglés, tal vez solo sé lo mínimo, ¿no? Pero para yo movilizarme y desarrollarme allá en Estados Unidos, sí o sí voy a necesitar del inglés. Entonces va a haber ahí un primer roce, inglés con español, ¿ya? En ese caso,
al haber ese roce, ya poco a poco, el mismo trato, ¿no? La misma convivencia va a hacer que poquito a poquito, tanto de tus dos idiomas, sobre todo el español con el inglés, empiecen como que a coexistir, ¿no? Y tú poco a poco aprendes el otro idioma y ya te vuelves bilingüe, ¿no? Profesor, hablo español y hablo inglés ahora con fluidez los dos, súper fácil, súper sencillo para mí. Entonces, ahí está, chicos. Entonces, entre los aspectos extralingüísticos tenemos esos aspectos, la invasión, la conquista y las migraciones, que también hacen posible la coexistencia de nuevos, o bueno, la coexistencia de lenguas. ¿Listo? ¿Se entiende esos dos puntos, chicos? Sí, profesora. Listo. Ahora, Profesora. algo importante a nombrar es la famosa diglosia. Profesora, ¿qué es la diglosia? Primera vez que yo escucho esa palabra. La diglosia, chicos, es, vamos a suponer ya, nosotros somos una familia y nosotros como familia hablamos el español, pero también hablamos el quechua. Dominamos ambas lenguas, ¿no? Cuando nosotros nos reunimos, tal vez tenemos un almuerzo familiar, como somos de la misma familia, ¿no? Podemos hablarnos en quechua y todos nos entendemos, nos reímos, hacemos bromas, ¿no? Pasamos un momento agradable. Pero yo mañana lunes tengo que ir a buscar al alcalde de la ciudad y hacerle, presentarle un documento porque quiero que tal vez, no sé, aumente la seguridad en el barrio. Yo voy a la municipalidad y busco al alcalde. ¿Al alcalde yo le voy a hablar en español o le voy a hablar en quechua? En español. En Correcto, español, profesora. le tengo que hablar en español. Yo no le puedo hablar en quechua porque el alcalde probablemente no va a entenderme. Entonces, ¿a qué se refiere la diglosia? Que nosotros como hablantes, chicos, usamos la lengua de manera adecuada, teniendo en cuenta la situación en donde se practica. Si yo con mi familia domino el quechua y el español, con ellos yo tengo la libertad de poder hablar en cualquiera de esos dos idiomas porque sé que nos vamos a entender. Pero si yo cambio el contexto y me ubico y busco a una autoridad, a un amigo, tal vez algún coordinador, al director del colegio de mi hijo, de mi hija, qué sé yo, a esa persona, como ya es otra situación y es otro contexto, yo no le voy a hablar en quechua o en porque yo sé que esa persona no me va a entender. Entonces, en ese contexto, yo utilizaré la lengua que es el español. Entonces, depende mucho de eso, ¿no? Profesora, yo pertenezco, supongamos, alguien de ustedes me va a decir, profesora, yo soy de una parte de la selva donde se habla el Bora Bora. Yo entiendo Bora Bora, profesora, pero yo sé que usted no me va a entender. Entonces, yo domino ambos, pero con usted en su clase yo voy a utilizar mi español y no Bora Bora, pues no, porque no nos vamos a poder comunicar. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la diglosia, chicos. Yo o ustedes pueden dominar dos idiomas, pero el uso de cada una de esas va a depender del contexto de la situación o de la persona con la cual vayan a establecer contacto. ¿Se comprende, chicos? ¿Se entiende? Sí, profesora. Ya. Ahora sí, como ya entendimos los factores, vamos a hablar del multilingüismo en nuestro país, chicos. Miren, y aquí vamos a hablar de datos. En nuestro país, chicos, nosotros tenemos 16 familias lingüísticas. 16 familias, ¿ah? Y dentro de estas 16 familias están incluidas 68 lenguas que pertenecen a distintas etnias o culturas que están diversificadas en todo nuestro territorio peruano. Como es una familia, lógicamente está compuesto por integrantes y estos integrantes son esas lenguas. ¿Correcto? Por eso es que ahí nos menciona que hay que entender como familia lingüística a un grupo de lenguas que comparten el mismo origen. ¿Correcto? Por ejemplo, el español, el italiano, el portugués, ¿no? Pertenecen a la familia lingüística del latín, porque del latín nacen esas lenguas.
Ahora, nosotros cuando hablamos de lengua, hablamos de lenguas amerindias y de lenguas no amerindias. ¿Qué significa esto? Las lenguas amerindias, chicos, son aquellas lenguas que tienen su origen dentro del continente americano. Nacen aquí. Por eso son lenguas amerindias, porque su origen está aquí. Pero cuando el origen de las lenguas pertenecen a otros, en este caso, otros continentes no americanos, ya estamos hablando de lenguas no amerindias. ¿Correcto? Ahora me van a entender con el esquema que les voy a presentar aquí. Voy a empezar a hablar de las lenguas amerindias, las lenguas que nacen en el territorio americano, que son básicamente, en este caso, las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. ¿Correcto? Dentro del grupo de las lenguas andinas tenemos dos familias lingüísticas, que son en este caso la familia quechua y la familia aru. Dentro de la familia quechua tenemos a la lengua quechua y dentro de la familia aru tenemos a las lenguas jacaru, cauqui y aymara. Tenemos a estas tres lenguas. Y dentro de las lenguas amerindias amazónicas tenemos 14 familias lingüísticas. ¿Cuáles son esas 14 familias lingüísticas? Las que tienen en ese tablero. Tenemos a la familia aragua con la lengua culina. Tenemos a la familia arahuaca con la lengua ashaninka, yanesha, ahuesha, namatsigenga, chamicuro, iñapari, machiguenga, yine, resígaro y caquinte. Tenemos a la familia bora con la lengua bora. Tenemos a la familia cahuapana con las lenguas chayahuita y jébero. Tenemos a la familia kandoshi con las lenguas kandoshi, shapra. Tenemos a la familia huitoto con las lenguas huitoto o caína. Tenemos a la familia jíbaro con las lenguas achuar, ashiwar, aguaruna, huambisa. Tenemos a la familia pano con las lenguas shipibo conibo, kashibo cacataibo, kashinagua, matses mayoruna, yaminagua, amahuaca, capanagua. Tenemos a la familia Pebayagua con la lengua yagua. Tenemos a la familia Tacana con la lengua Eja. Tenemos a la familia Ticuna con la lengua Ticuna. Tenemos a la familia Tucano con la lengua Orejón Secoya. Tenemos a la familia Tupí Guaraní con las lenguas Cocama, Cocamilla, Comagua, y tenemos a la familia Záparo con las lenguas Arabela, Iquito, Taushiro. Les pregunto, ¿ustedes conocían alguna de estas lenguas? Yo no, profesora. No, Miss. Son un montón, ¿no? Tal vez No, por mi aquí hay alguien de no, la mi- selva, tal vez. ¿Hay alguien que sea de la selva aquí? Tal vez ha tenido contacto con, ¿no? Y son lenguas que, al igual que ustedes personalmente, pues tampoco he tenido tal vez el gusto y el contacto de saber cómo es que se hablan, ¿no? Y hay muchas lenguas, chicos, que incluso están en peligro de extinción y otras que lamentablemente ya están extintas, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué una lengua se extingue, chicos? A ver, según la lógica o el criterio de ustedes, ¿por qué una lengua deja de existir? Sería principalmente como que no muy reconocida o muy practicada. O sea, muy hablada. Muy bien, Elías. Ya no se practica. Muchas de esas lenguas que les he nombrado, chicos, solamente son habladas por personas ya que son ancianas. Son personas que ya pues no son de edad,
y ya no hay tal vez una juventud, ¿no? La juventud no practica las lenguas de su propia etnia o su propia cultura. Es por eso que cuando estos ancianos fallecen, dejan de existir y lastimosamente con ellos muere una cultura. Y al morir una cultura, muere una lengua, ¿no? Muere todo. Muere costumbres, muere tradiciones, muere creencias, muere historia, porque se acaba todo, ¿no? Ahora, lo mismo probablemente va a suceder con alguna de las lenguas que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque no hay hablantes. Yo les pregunto, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿no? ¿Cuántos de ustedes sabe hablar quechua? A ver, un grupo chiquito somos nosotros. ¿Cuántos de ustedes sabe hablar quechua, chicos? Yo, profesora. Normila, perfecto, voy una. Una. ¿Los demás? Jerónimo, dos, muy bien. Yo, profesora. Perfecto. Tres, vamos tres con Nathaniel, perfecto. ¿Quién más? Les pregunto. Miren, somos 3 de 21. Solo 3 saben hablar quechua. Ahora yo les pregunto a los que saben hablar quechua. ¿Ustedes les están enseñando a hablar quechua a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos? La verdad, ¿les No, están enseñando? no, profesora. No. Muy bien. No, Miss. No, perfecto. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque yo sé que el pensamiento es, ay, ¿para qué va a necesitar quechua? Si habla español, mejor que aprenda a hablar inglés. El quechua no le veo utilidad, tal vez algunos me dirán eso, ¿no? Pero al hacer eso, que pareciese algo tan, tal vez, inocente, algo tan básico, en realidad estamos condenando o nos estamos condenando o condenando a nuestra cultura a un futuro donde probablemente vamos a llegar personas que no vamos a hablar quechua, ni vamos a entender. Siquiera algunos me van a decir, profesora, tal vez alguien de aquí, ¿no? Profesora, no sé hablar quechua, pero algo entiendo, aunque sea un poquitito. No puedo responder en quechua ni nada, pero cuando alguien habla en quechua, siquiera de todo lo que dice, le entenderían la mitad o un poquito más de la mitad. Pero ahí voy, ¿no? Y ese es el resultado. Es por eso que muchas lenguas, que muchas culturas han dejado de existir, porque justamente nuestros hablantes han dejado de practicarlo, ¿no? En algún momento lo mismo va a pasar con cualquier lengua, no es algo de lo que alguien esté exento, ¿no? Porque puede ser el caso. Recomendación, enseñen a hablar a sus hijos en quechua, chicos. Profesora, se niega, háblale en quechua, vas a ver que por necesidad va a empezar a entenderte y va a empezar a practicar. Esto entonces con las lenguas amerindias. Ahora, ¿qué son las lenguas no amerindias? Como ya les había dicho, son lenguas extranjeras, lenguas que tienen su origen en un continente que no es americano, como lo es el francés, como lo es el español, el alemán, el italiano, el chino y el mismo inglés. Esas lenguas son extranjeras, pero que pese a ser extranjeras, chicos, se practica, ¿no? Por eso es que ustedes conocerán instituciones, institutos, ¿no? Que enseñan ese tipo de idiomas, que no está mal aprenderlo. Ojo, yo no tengo nada en contra de estas lenguas no amerindias. Apréndanlas. Muy bien. Si se vuelven políglotas, mejor todavía, ¿no? Y justamente a influencia de estas lenguas extranjeras, nosotros nos hemos quedado como que con algunas cuantas. Y el peruano es muy hábil para castellanizar las palabras, ¿ah? Y ustedes se van a dar cuenta ahorita. Por ejemplo, ¿no? Una de las herencias que tenemos de los germanismos es la palabra guerra, vándalo, Alfonso. De los arabismos, de los árabes, tenemos las palabras alfombra, azúcar, jarra, ¿no? Que ya es parte de nuestro vocabulario. Y de los anglicismos, que es básicamente la castellanización que nosotros hacemos a las palabras, tenemos la palabra guachimán,
La palabra guachimán en realidad nosotros lo hemos castellanizado porque el origen de esa palabra en sí es watchman, perdón, watchman. Watch, ver, mirar, vigilar, y man es varón, hombre, ¿no? Entonces, watchman es el inglés, hombre que mira, hombre que vigila, y nosotros, pues, a los que cuidan los bancos, ¿no? Oficinas, empresas, mira ese watchman, ¿no? Ya lo castellanizamos. Champú, ¿no? Fui al mercado, profesora, y me compré mi botella de champú. En realidad, champú viene del inglés shampoo. Pero ahí está, lo hemos castellanizado y lo utilizamos. Lo mismo pasa con flashback. Entonces, todas las lenguas que nosotros podamos aprender son importantes, chicos. Si ustedes pueden aprender el portugués, el italiano, el francés, el ruso, etcétera, el catalán, háganlo, apréndanlo, no hay problema. Pero también aprendamos las lenguas amerindias, ¿no? El quechua por ahí. Profesora, me interesa aprender a hablar aymara. Habla aymara entonces, aprende a hablarlo. No, es más, les comento. En el extranjero, por ejemplo, los profesionales que hablan quechua están muy bien pagados, chicos. ¿No? Nosotros, mire, y ahí nomás dense cuenta, el peruano tiene la riqueza lingüística de tener en su sangre este idioma o esta lengua, pero nosotros no lo valoramos o no lo aprovechamos o no le damos tal vez el espacio que merece. Pero los de fuera quisieran tener eso y lo valoran, lo incluso lo tratan de cuidar, ¿no? Los de fuera le interesa lo que tenemos nosotros y a nosotros nos interesa lo que tienen los de fuera. ¿Se dan cuenta la ironía de la vida? Y en este caso también de las lenguas que vamos revisando. Entonces, chicos, ¿se entiende qué son las lenguas amerindias y qué son las lenguas no amerindias? Sí, profesora. Perfecto. Sí, profesora. Listo. ¿Alguna duda, consulta tal vez hasta esta parte? Todo está claro por mi parte. Todo claro, Miss. Muy bien, chicos. Entonces vamos aquí. Recuerda aquí puntos importantes. Nosotros en nuestro país tenemos un documento o una especie de libro muy importante que es la Constitución Política del Perú. En esta Constitución, chicos, tenemos en el artículo 48 ya el reconocimiento de los idiomas oficiales de nuestro país, como lo son el castellano, en las zonas donde predomina el uso de este idioma, y también está reconocido el quechua, está reconocido el aymara, y también están reconocidas las lenguas aborígenes según la ley, ¿correcto? Está respaldado por normativa legal, chicos. Ya no es que, profesora, solamente es algo parte de la práctica del hombre, no, está normado. Ya, y si por ahí tienen su constitución en su casa, revisen y lo van a encontrar. Ahora, ¿qué más tienen que recordar? Que la lengua quechua es el código amerindio más o que tiene más hablantes en el continente, ¿correcto? Es el que tiene más hablantes y a su vez el quechua es la segunda lengua más hablada en nuestro territorio peruano. Ocupa el segundo puesto, el quechua. En las lenguas más habladas en el Perú ocupa el segundo lugar, ¿correcto? ¿Qué más deben de saber o deben de recordar? Que como lo han visto en ese arbolito del mapa que les he puesto, que la mayor cantidad de lenguas que tenemos en nuestro territorio están ubicados en la selva. Por eso es que les preguntaba, tengo aquí a alguien que tal vez sea de la selva. ¿Por qué? Porque el territorio amazónico es un territorio extenso y por lo mismo también abarca mayor cantidad de lenguas. Entonces,
para que lo tengan como dato. Parte importante y de amarillito dice, si una lengua llega a extinguirse, a desaparecer, no solamente desaparece la lengua, sino que también desaparece todo el pensamiento o la visión cultural que tiene ese pueblo, esa etnia o esa cultura. Nosotros en nuestra actualidad tenemos en peligro de extinción al cauqui y al S-eja. El cauqui pertenece a la familia, en este caso, Aru, ¿no? Que está dentro de las lenguas andinas, y el S-eja pertenece a las familias amazónicas. Entonces, miren, tenemos ahí dos lenguas que están en vías de extinguirse y de desaparecer totalmente. Si por ahí les ha llamado la atención alguna de esas lenguas que les he nombrado en el tablero, pueden tal vez por ahí buscar en YouTube. Con un poco de suerte y van a encontrar pequeños fragmentos de muchos habitantes o pertenecientes a estas etnias o culturas que están hablando en esa lengua, ¿no? Para que tal vez por ahí sepan, ¿no? Cómo es que se pronuncia, ¿no? Cómo es que se dice, ¿no? Porque tal vez es la primera vez que han escuchado, como me dijeron, y por ahí, por curiosos, pueden buscarlo y se pueden enterar. ¿Listo? Entonces ahí está. Si por curiosidad desean hacerlo, háganlo, no se queden con la duda. En YouTube busquen, a ver, profesora, lengua, a ver qué lengua, Bora, lengua, S-eja, lengua y van buscando, ¿no? Por ahí fragmentitos chiquitos tal vez se encuentren o tal vez un poquito extensos, pero y para que se den una idea de cómo es que se practica o cómo es que se pronuncian esas lenguas. Muy bien, chicos. Dudas, preguntas, consultas, algo, tal vez algún comentario, alguna opinión, algo que quieran añadir. Tal vez, no sé. ¿Alguien? ¿Nada? Ya. Nada, listo. Yo les pregunto a ustedes entonces, y con esto ya vamos a ir finalizando. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? ¿Sobre qué hemos hablado? ¿Sobre qué hemos dialogado? ¿Sobre qué? ¿Qué hemos aprendido? A ver, Luz, adelante. Hemos aprendido, profesora, sobre las lenguas que están extinguiéndose. Ya, Luz, muy bien. Hemos conocido algunas lenguas que están en vías de extinción. Muy bien, Luz. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido que más de las lenguas hay por la selva, o sea, en la selva. Ya, muy bien, Normila, que la mayor cantidad de lenguas que nosotros tenemos en el Perú están ubicados en el territorio selvático. Perfecto, Normila, muy bien. Noc me dice de las lenguas y culturas, me dice, ya, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo hemos aprendido, chicos? ¿A través de qué? ¿A través de qué hemos aprendido de este multilingüismo, ¿no? De esta existencia de muchas lenguas que tenemos en nuestro territorio y que a su vez podemos o pueden estas coexistir con tranquilidad, con normalidad, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente. ¿A través de qué, chicos? ¿A través de qué o cómo hemos aprendido de este multilingüismo? A través de los fragmentos que hemos encontrado, profesora. Ya, a través de fragmentos, muy bien. De la información que usted nos ha compartido. Ya, a través de la información que hemos estado compartiendo. Ya, muy bien. Ya, listo. Muy bien. ¿Para qué les servirá, chicos, entonces ahora a ustedes haber aprendido sobre el multilingüismo, saber que el Perú tiene 16 familias lingüísticas sobre, en este caso, de las lenguas amerindias, las no amerindias? ¿Para qué les será útil? Para acercarnos a distintas culturas y tradiciones, mis. Ya, listo. Ya.
Muy bien, para que se puedan acercar un poquito más a ello. Ok, muy bien. Para poder comunicarnos, me dicen, ¿no? Ya, ahora ustedes, también es un llamado a la conciencia, ¿no? Justo cuando les decía, a ver, ¿cuántos de ustedes saben ver quechua y cuántos enseñan a los demás? Y me decían, no, no lo hacemos, ¿no? Entonces, tal vez por ahí ponernos a meditar un poquitito, ¿no? Tal vez nosotros no veamos la extinción del quechua, puede ser. Quién sabe, puede con el tiempo extinguirse o pueden aumentar los hablantes, que sería lo ideal, pero siempre que tal vez proyectarnos, ¿no? Porque así como nosotros, muchos que tal vez también sabemos quechua y no enseñamos, le estamos de alguna forma u otra haciendo que nuestra lengua poquito a poquito vaya bajando de hablantes, ¿no? Y eso ya ustedes han visto que crea o produce extinción de la lengua. Bien, chicos, gracias por el espacio que se han dado el día de hoy. Cuídense bastante, bonita semana y ya nos estamos reencontrando en la próxima sesión. Listo, chicos, buenas noches con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Cuídense, Miss. Chao.